Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sarah Bluma le dio un ultimátum a Can Yaman y la decisión que tome podría cambiarlo todo. Comenta abajo. ¿Crees que Can dejará su pasado atrás por amor? La noticia se esparció como fuego en las redes sociales. En una velada privada en Roma, donde solo un círculo muy reducido de amigos y colaboradores estaban presentes, se produjo un momento tenso y revelador entre Sarah Bluma y Can Yaman. Según testigos cercanos, la actriz italiana habría planteado una condición muy clara: Can, o cierras definitivamente ese capítulo de tu vida, o me alejo para siempre. El pasado sentimental de Can Yaman ha sido tema recurrente en la prensa del corazón. Las fotos antiguas, los rumores con antiguas parejas, las viejas declaraciones. Todo eso parece seguir rondando la mente de Sarah, quien ha demostrado en varias ocasiones que está profundamente enamorada pero también cansada de vivir en la sombra de historias pasadas. Comenta abajo. ¿Tú podrías estar con alguien que aún carga con su pasado amoroso? La conversación entre ambos, según una fuente anónima que presenció parte del momento, fue directa pero cargada de emociones. No estoy aquí para competir con fantasmas, Can. O somos nosotros, o no somos nada, habría dicho Sarah con voz temblorosa pero firme. Can, visiblemente afectado, no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos de silencio antes de que se escuchara su respuesta: no quiero perderte. Haré lo que sea necesario. Lo que nadie sabe a ciencia cierta es a qué se refiere Sarah con cerrar el pasado. ¿Se trata de eliminar fotos? ¿Romper todo contacto con ciertas personas? ¿Buscar terapia emocional? Algunos especulan que tiene que ver con una ex en particular que aún mantiene contacto con el actor y que habría enviado un mensaje reciente diciendo: aún tengo cosas que decirte. Un mensaje que Sarah habría encontrado por accidente. Desde ese momento, la relación entre ellos se ha vuelto frágil. Aunque han sido vistos juntos en algunos eventos, las miradas y la tensión en sus gestos han sido evidentes. En una alfombra roja reciente, cuando un periodista preguntó por el estado de la relación, Sarah simplemente sonrió sin decir palabra. Can, por su parte, dijo: estamos en un momento de reflexión. A veces, el amor también duele. El público se ha dividido. Algunos apoyan a Sarah, asegurando que tiene todo el derecho de pedir claridad y compromiso. Otros defienden a Can, diciendo que todos tenemos un pasado y que no se puede borrar de un día para otro. Pero lo que está claro es que esta situación está poniendo a prueba uno de los romances más intensos y mediáticos del año. En redes, el hashtag #SarahYCan ha vuelto a ser tendencia, con miles de fans compartiendo teorías, mensajes de apoyo y hasta memes sobre la batalla del pasado. Entre los comentarios más repetidos está: si Can ama de verdad a Sarah, sabrá qué hacer. Pero, ¿qué hará Can? Hasta el momento no hay comunicados oficiales ni publicaciones aclaratorias. Lo que sí se sabe es que el actor canceló una entrevista importante que tenía prevista para esta semana y se ha mantenido alejado de los paparazzis. Se dice que está meditando su decisión, e incluso algunos medios aseguran que ha viajado solo a Capri para reflexionar. Los rumores sobre su viaje a Capri no tardaron en despertar nuevas teorías. Algunos medios italianos aseguran que el actor fue visto solo en la terraza de un hotel con vista al mar Tirreno, escribiendo en una libreta y sin su habitual equipo de seguridad. Una fuente del personal del lugar comentó: no parecía estar de vacaciones. Estaba pensativo, como si cargara el peso de una decisión importante. Mientras tanto, Sarah Bluma también ha dado señales que preocupan a sus seguidores. En sus redes sociales, compartió una imagen en blanco y negro con la frase: hay silencios que duelen más que 1000 palabras. El mensaje no llevaba etiquetas ni explicaciones, pero los fans no tardaron en relacionarlo con la situación actual.
Muchos la apoyaron con mensajes como haz lo que te haga feliz, Sara y nadie merece ser una segunda opción. Los programas de entretenimiento en Turquía e Italia han hecho eco del conflicto. En uno de los más vistos, se debatió si Can Yaman está realmente preparado para un amor maduro o si sigue atado a vínculos emocionales que ya deberían estar cerrados. Una panelista afirmó, Can siempre ha sido un hombre apasionado, pero a veces la pasión no es suficiente para construir algo duradero. Si no aprende a soltar, puede perder a la mujer que más lo ha amado. Por su parte, uno de los amigos cercanos del actor dio unas declaraciones breves a una revista del espectáculo. Can no es de los que actúan por presión. Él necesita entender las cosas a su ritmo. Lo que siente por Sara es real, pero también hay heridas que no ha sanado. Esta frase abrió un nuevo debate. ¿Hay heridas que Can no ha cerrado? ¿O son la nostalgia y la culpa las que lo atan al pasado? En una entrevista antigua, que ha vuelto a circular en estos días, Can confesaba, a veces me cuesta confiar de nuevo. El amor me ha dado mucho, pero también me ha quitado más de lo que imaginan. Esta confesión resuena ahora con más fuerza. ¿Será este el motivo por el cual aún no ha dado ese paso definitivo hacia el futuro con Sara? En un giro inesperado, algunos seguidores encontraron que una de las exparejas de Can publicó una historia con la canción Te extraño y una imagen de 2 copas vacías. Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron el mensaje como una indirecta hacia el actor, aumentando aún más la tensión. Lo que está en juego no es solo una historia de amor. Es también una lucha interna entre el pasado que no se deja ir y el presente que exige un compromiso real. Sara Bluma, por su parte, se mantiene firme. En una aparición reciente en un evento cultural, una periodista le preguntó si estaba dispuesta a esperar a Can. Su respuesta fue corta pero contundente, ya he esperado suficiente. Ahora le toca a él demostrar. El futuro de esta relación es incierto. Pero algo es claro, si Can Yaman no logra tomar una decisión firme y coherente con lo que dice sentir, podría perder a la mujer que lo ha acompañado incluso en los momentos más vulnerables. Y en un mundo donde las segundas oportunidades no siempre llegan, eso podría marcar un antes y un después en su vida. Comenta abajo. ¿Crees que Can podrá cerrar ese capítulo definitivamente? ¿O estamos presenciando el fin de una historia que prometía ser eterna? No te vayas. Que en cualquier momento podríamos tener la declaración más esperada. No olvides suscribirte al canal y compartir este video si te ha gustado. Nos vemos en el próximo escándalo del corazón.